A las 5:34, una explosión de proporciones descomunales sacudió la zona de Vladislavka, en la península de Crimea. La detonación fue visible desde la costa, a más de 12 kilómetros de distancia. Columnas de humo negro ascendieron hasta alcanzar más de 100 metros de altura. 560.000 litros de combustible y 725 toneladas de munición y armamento ardieron en cuestión de minutos. Pero lo que convirtió este ataque en algo radicalmente distinto a todo lo visto antes no fue la magnitud de la destrucción. Fue la velocidad. Fue la distancia. El tren de suministros ruso avanzaba hacia el interior de la península de Crimea, en territorio que Rusia siempre había considerado completamente bajo su control, protegido por sistemas de defensa aérea que supuestamente lo hacían intocable. 8 pilotos ucranianos estaban a punto de demostrar que ningún punto de Crimea era ya seguro, y que Ucrania era capaz de cercarla y aislarla. Y lo harían con drones más baratos que un coche de segunda mano. A 40 kilómetros de allí, operadores del Servicio de Seguridad de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, observaban señales de vídeo distorsionadas y fragmentadas a través de sistemas de transmisión que en teoría no podían funcionar a esa distancia. 8 drones de primera persona en vuelo usaban la velocidad para superar distancias que cualquier experto militar ruso habría calificado de imposibles. Los drones convencionales operan normalmente en un rango de entre 5 y 30 kilómetros, pero estos ya habían alcanzado los 35 kilómetros y seguían avanzando. Detrás de la formación de ataque, la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania proporcionaba actualizaciones en tiempo real sobre la posición del tren. Al mismo tiempo, unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania interceptaban las comunicaciones rusas, vigilaban las reacciones de las fuerzas de seguridad y evaluaban el nivel de interferencia electrónica alrededor del objetivo. Si la señal era bloqueada, el equipo siguiente estaba preparado para activar el equipo antiinterferencias y atravesar el telón electromagnético. De repente, la imagen en la pantalla de control comenzó a parpadear entre interferencias intensas y pérdida total de señal. Sin previo aviso, el dron de ataque acababa de perder contacto con su operador. La señal de control había sido cortada a mitad de camino. El primer Warhog, el dron repetidor crítico que hacía posible esta misión de largo alcance de 40 kilómetros, acababa de ser destruido. Un caza ruso había lanzado un misil aire-aire R-60, alcanzando al Warhog mientras retransmitía señales a una altitud de 550 metros. Sin él, los drones de ataque no podrían recibir órdenes. Toda la misión estaba a segundos del fracaso. Este es el mayor desafío de las operaciones de drones a distancias extremas. Las fuerzas ucranianas utilizan transmisores de video en la banda de 5,8 GHz porque tienen una latencia casi nula. Las señales digitales son más fáciles de ampliar, pero un retardo de 220 milisegundos hace que los ataques de precisión sean prácticamente imposibles. Cuando un dron de primera persona vuela a 145 km/h hacia un tren en movimiento, 220 milisegundos pueden hacer que el impacto falle por casi 8 metros, golpeando el punto donde el tren estaba un instante antes. Por eso Ucrania sigue usando el sistema de transmisión de video en 5,8 GHz, aunque eso signifique tener que posicionar drones repetidores vulnerables cada 5 kilómetros. El operador del Servicio de Seguridad de Ucrania miraba fijamente la pantalla. Pasaron 3 segundos. Luego 5. Entonces se activó el repetidor de respaldo. El segundo Warhog volaba a una altitud inferior, apenas 210 metros. Eso lo hacía más difícil de detectar, pero estaba a más de 3 kilómetros de la posición óptima. La intensidad de la señal cayó al 50%, lo que provocó que la imagen temblara, se distorsionara y se cortara intermitentemente, pero era suficiente. El repetidor de respaldo se había convertido en el eslabón vital de la cadena, extendida hasta el corredor de suministros de Crimea,
donde esperaban 560.000 litros de combustible y 725 toneladas de munición y armamento. Pero esto no era una operación en solitario del equipo técnico del Servicio de Seguridad de Ucrania. La misión implicaba múltiples grupos especializados coordinándose de forma simultánea. La inteligencia de la Dirección de Inteligencia había rastreado ese tren durante semanas, aprendiendo su horario de movimiento y la configuración de los vagones de combustible, munición y armamento. El Servicio de Seguridad de Ucrania monitorizaba electrónicamente las comunicaciones rusas para detectar cualquier indicio de que la misión hubiera sido descubierta. El equipo siguiente siempre estaba listo con su equipo antiinterferencias. El 413 Regimiento de Asalto rompería el sistema de interferencias cuando fuera necesario. Cada unidad tenía su propio papel. La estrategia de usar repetidores de respaldo no era un plan de contingencia improvisado. Las fuerzas ucranianas siempre despliegan 3 repetidores por cada cadena de enlace, con 2 de reserva volando a altitudes diferentes. El Warok principal se mantenía a 550 metros para optimizar la transmisión de señal. El primer respaldo mantenía una altitud de 210 metros, lo que lo hacía más difícil de detectar, pero con un alcance de transmisión reducido. El segundo respaldo volaba casi a ras de suelo, a solo 100 metros, prácticamente invisible para los sistemas de defensa aérea, pero reservado únicamente para emergencias. Mantenían una separación de más de 3 kilómetros entre ellos para evitar que un solo misil pudiera derribar varios repetidores a la vez. Los operadores del Servicio de Seguridad de Ucrania habían sido entrenados exactamente para este escenario. Cada piloto había pasado más de 200 horas en el simulador, volando bajo condiciones de señal degradada, aprendiendo a usar vías de tren, ríos y líneas eléctricas como puntos de referencia cuando la calidad del vídeo caía en picado. Practicaban volar con visibilidad extremadamente limitada durante hasta 20 segundos, confiando en el tiempo transcurrido y en el terreno memorizado para mantener la aeronave en curso. Y cambiaban constantemente de dirección, altitud y escenario para prepararse para una misión como esta. Esas repeticiones grabadas en la memoria mantenían al dron en vuelo cuando la tecnología comenzaba a fallar. Los rusos sabían que los drones ucranianos venían, siempre lo sabían. La única pregunta era si sus defensas podrían detenerlos. A lo lejos, el tren de suministros de Crimea seguía avanzando a 65 kilómetros por hora. No tenían ni idea de que 8 drones de primera persona se dirigían directamente hacia él. El dron líder necesitaba recorrer otros 21 kilómetros para alcanzar el tren. Lo que ocurriera a continuación decidiría si el audaz plan de Ucrania tendría éxito o si los 8 drones serían derribados fácilmente por Rusia. Pero cuando el dron líder se adentraba más en la península de Crimea, al superar los 24 kilómetros, comenzó a entrar en una zona de interferencias electrónicas de extraordinaria potencia. La imagen de video empezó a desmoronarse en el caos. Parpadeaba, se congelaba, se fragmentaba y casi desaparecía por completo. Píxeles aleatorios cruzaban la pantalla en fracciones de segundo y luego desaparecían. El dron de primera persona acababa de entrar en la zona de operación del sistema que Rusia había desplegado para proteger el corredor de suministros en la península, el Pole 21. Este sistema de guerra electrónica estaba diseñado como una red de interferencias de navegación de área amplia. Sus módulos podían montarse en torres de antenas y comunicaciones en las montañas de Crimea, operando en el rango de frecuencias de 1176,45 MHz a 1575,42 MHz, creando un telón electrónico sobre un área de 55 kilómetros de radio. Su propósito era hacer que las aeronaves dejaran de saber dónde estaban. El Pole 21 atacaba las señales de navegación por satélite como el Sistema de Posicionamiento Global, el GLONASS, el Galileo y el Beidou. Como esas señales ya son muy débiles cuando viajan desde la órbita hasta el suelo, un transmisor más potente cerca del área objetivo
es suficiente para cegar el dispositivo de navegación de un vehículo aéreo no tripulado. En la pantalla, la posición del sistema de posicionamiento global comenzó a saltar de forma errática. Las coordenadas mostradas se alejaban de la realidad. Una ruta de vuelo que parecía dirigirse directamente hacia el tren se convertía de repente en una curva sin sentido. Al menos eso era lo que Rusia quería que ocurriera. El operador del Servicio de Seguridad de Ucrania cambió inmediatamente al modo anti-interferencias. El transmisor de vídeo en la banda de 5,8 GHz seguía funcionando, pero la calidad de la imagen había caído bruscamente. Ya no podían confiar en el sistema de posicionamiento global. Ya no podían confiar en el mapa digital. A partir de ese momento, el dron de primera persona tendría que pilotarse a la vista, de memoria, y con los pocos fotogramas borrosos que aún quedaban en la pantalla. Los patrones de interferencia no eran completamente aleatorios. El Pole 21 podía crear una amplia zona de cobertura, pero no podía cambiar el hecho de que sus módulos de interferencia concentran su potencia principalmente en las señales de navegación por satélite. Eso creaba una debilidad. Si el vehículo aéreo no tripulado dejaba de depender por completo del sistema de posicionamiento global, ese telón de interferencias no podía matar la misión de inmediato. Así que el operador ucraniano hizo lo que había practicado cientos de veces. Ignoró las coordenadas que saltaban por la pantalla. Miró las vías del tren. Miró la línea de árboles. Miró la dirección de las líneas eléctricas que se extendían sobre el terreno. Los pequeños detalles de la superficie se convirtieron en el único sistema de navegación que aún merecía confianza. Durante unos 15 segundos, el dron voló casi a ciegas. El sistema de posicionamiento global mostraba su posición a 8 kilómetros de la realidad. Las señales de navegación por satélite estaban distorsionadas por el telón del Pole 21, pero el operador mantuvo la aeronave en curso con el mapa que tenía en la cabeza, contando cada segundo para estimar la distancia y usando el terreno de abajo para fijar de nuevo la ruta de ataque. Detrás del dron líder, los 7 drones de primera persona restantes lo seguían con un intervalo exacto de 30 segundos. Ese espaciado no era arbitrario. Si volaban demasiado juntos, la misma zona de interferencias podría hacer que los 8 perdieran la orientación al mismo tiempo o colisionaran entre sí. Si volaban demasiado separados, la experiencia del dron líder al cruzar la capa de interferencias ya no serviría de ayuda a los que venían detrás. 30 segundos era justo suficiente. El segundo dron podía observar cómo el primero atravesaba la zona del Pole 21, copiar la ruta de vuelo exitosa y ajustarse antes de que su propia señal de navegación fuera engañada. Los 6 que venían detrás hicieron lo mismo, siguiendo los errores que el primero había pagado con su propio riesgo para descubrir. Entonces llegó el avance que necesitaban. El equipo de asalto ucraniano activó el sistema de contramedidas electrónicas. No era un truco sutil, era la fuerza directa de la guerra electrónica. Una potente transmisión de señal direccional fue empujada a través de la capa de interferencias, lo suficientemente fuerte como para restaurar la imagen durante un breve tiempo y ayudar al operador a fijar de nuevo las vías del tren que había debajo. Pero tenía un coste muy alto. Durante 30 segundos, la posición emisora de señal de Ucrania se iluminó en los sistemas de detección rusos como un faro en la oscuridad. Esa ventana era un riesgo calculado. La inteligencia ucraniana sabía que el tiempo de reacción de la artillería rusa promediaba 40 segundos desde la detección hasta el primer disparo, y 30 segundos de señal clara eran suficientes para que los drones de primera persona cruzaran el tramo de espacio aéreo más intensamente interferido. El operador del equipo siguiente mantuvo la mano sobre el interruptor de encendido, con los ojos fijos en el temporizador. Al llegar a los 25 segundos, cortaron la transmisión y se alejaron inmediatamente de la posición. Se daban un margen de seguridad de 5 segundos antes de que la artillería rusa pudiera reaccionar.
La imagen de vídeo regresó, borrosa pero utilizable. A través de la interferencia residual, el operador vio las vías del tren debajo. El dron de primera persona había descendido ahora a 55 metros de altitud, pegado a la línea ferroviaria y usando las dos largas tiras de acero de las vías como guía que ninguna señal falsa del sistema de posicionamiento global podía ocultar. Pero el Pole 21 era solo la primera capa de protección. A medida que los drones continuaban avanzando, los rusos comenzaron a preparar la siguiente capa defensiva. El operador ucraniano cambió completamente al control manual, abandonando cualquier esperanza de confiar en el sistema de posicionamiento global. A partir de ahí, la misión dependía únicamente de los ojos del operador, de una señal de vídeo de baja calidad y de la experiencia acumulada en el entrenamiento. El tren de suministros estaba ahora a solo 10 kilómetros. Seguía rodando por las vías. Al mismo tiempo, las tripulaciones de defensa aérea rusas se giraban urgentemente hacia la amenaza que se aproximaba. Y en pocos minutos, los comandantes rusos comprenderían una amarga verdad. La propia capa de detección e interferencias que creían que era un escudo seguro estaba guiando involuntariamente a los drones ucranianos directamente hacia el objetivo. Cuando el sistema de guerra electrónica Pole 21 comenzó a interferir, no solo perturbó las señales de navegación de los drones de primera persona ucranianos. Al mismo tiempo, las estaciones dentro de esta red también recopilaban datos sobre coordenadas en tiempo real, trayectorias de vuelo, firmas térmicas y características de identificación de objetivos, y luego transferían toda esa información al sistema de defensa aérea Pantsir que protegía la línea ferroviaria. El radar del Pantsir localizó la formación entrante. Tras recibir la información, el sistema automatizado comenzó a calcular el ángulo de lanzamiento, la velocidad de cierre y el punto de intercepción. Solo quedaban 10 segundos antes de que el misil abandonara el lanzador. Pero los ucranianos ya conocían muy bien este método de intercepción ruso. Habían preparado una opción inesperada. 8 nuevos objetivos aparecieron en las pantallas rusas. Eran drones señuelo con la misma forma, tamaño y sección transversal radar que los drones de primera persona anteriores. La única diferencia era que no llevaban ojiva. Eso los hacía baratos y, lo que era más importante, mucho más rápidos y maniobrable. Para el ordenador de puntería del Pantsir, distinguir de inmediato entre un señuelo barato y un dron de primera persona cargado con ojiva era prácticamente imposible. Los operadores rusos se vieron obligados a elegir: atacar todos los objetivos y aceptar el gasto de misiles, o intentar distinguir los objetivos reales en cuestión de segundos y arriesgarse a dejar pasar los drones de primera persona. Optaron por disparar. El lanzador del Pantsir se elevó. 8 misiles fueron lanzados en secuencia, desgarrando el cielo bajo sobre la línea ferroviaria. 6 drones de primera persona fueron alcanzados casi de inmediato, pero solo 2 objetivos reales fueron eliminados, mientras que 4 drones de primera persona con ojiva continuaron su carrera hacia el objetivo. En ese momento, los rusos todavía contaban con 4 misiles del Pantsir, pero el tiempo de recarga era de hasta 16 minutos y no había tiempo suficiente. La tripulación de defensa aérea cambió de modo inmediatamente. 2 cañones automáticos de 30 milímetros comenzaron a disparar a una cadencia de 5.000 proyectiles por minuto, creando una densa red de balas frente a los drones. Los pilotos ucranianos lo sabían. Inmediatamente forzaron la formación hacia el suelo. Los drones de primera persona supervivientes descendieron a una altitud de solo 9 metros, por debajo de la altitud mínima de compromiso del Pantsir, que era de 14 metros. A esa altura, el radar comenzó a tener dificultades para separar los objetivos del ruido de fondo del terreno, y los drones casi rozaban la hierba. Este era el espacio aéreo más peligroso de la misión. Volar más alto significaba volver a entrar en la zona de intercepción del Pantsir. Volar más bajo significaba que el menor error podía hacerlos estrellarse contra el suelo, la línea de árboles, postes eléctricos o cables que cruzaban el terreno.
a 145 km por hora. Cada segundo podía ser el último. Las líneas eléctricas aparecían en la pantalla solo en el último momento. Los árboles surgían de repente de la imagen distorsionada. Incluso un pájaro grande podía convertirse en un obstáculo mortal si golpeaba la hélice a esa altitud. Los pilotos del Servicio de Seguridad de Ucrania habían sido entrenados exactamente para esa situación. Antes de la misión, estudiaron imágenes de satélite de la ruta, memorizando cada tramo de vía, cada línea de árboles, cada poste eléctrico y cada montículo de tierra que pudiera ocultar un obstáculo. En el simulador, repitieron esta ruta de vuelo una y otra vez hasta que se convirtió en un mapa dentro de sus mentes. A tal kilómetro, ascender ligeramente para superar el puesto de observación. A tal otro, girar a la derecha para evitar la torre de comunicaciones. Luego descender de nuevo, pegarse a la línea ferroviaria y mantener la velocidad. Mientras tanto, el Pole 21 seguía interfiriendo y enviando datos de vuelta al sistema de defensa aérea ruso, pero se encontró con un problema que los rusos no podían resolver de inmediato. Podía perturbar el sistema de posicionamiento global. Podía hacer que las coordenadas saltaran de forma errática. Podía informar de la dirección de aproximación al Pantsir, pero no podía borrar por completo la imagen del transmisor de vídeo en la banda de 5,8 GHz. La señal de vídeo estaba degradada, pero no estaba muerta. Incluso cuando la imagen parpadeaba y se fragmentaba, medio segundo de visibilidad era suficiente para que un piloto experimentado viera la vía del tren, reconociera la línea de árboles y mantuviera el dron en vuelo. A solo 5 kilómetros del objetivo, el tren de suministros ruso recibió el aviso. Los drones ucranianos habían roto la capa de defensa aérea y se precipitaban hacia el tren. El claxon del tren aulló a lo largo de las vías, mientras el maquinista empujaba inmediatamente el acelerador al máximo. El tren comenzó a acelerar porque si lograba cruzar el puente ferroviario que había delante, estaría casi a salvo. Al mismo tiempo, el dispositivo de interferencias montado en el propio tren fue activado. La señal del sistema de posicionamiento global desapareció al instante. El GLONASS también desapareció. Incluso la brújula magnética comenzó a comportarse de forma incorrecta. Pero la señal de vídeo, la transmisión del transmisor de vídeo degradada por la interferencia estática, seguía llegando. En ese punto, los ucranianos pilotaban los drones completamente a la vista a través de una pantalla que parecía un televisor antiguo. En la pantalla ya no veían una imagen clara, solo parches de estática, las sombras de las vías y los vagones apareciendo y desapareciendo. Un tren moviéndose a 80 km por hora, combinado con señales de navegación borradas de la pantalla, era mucho más difícil de golpear que un objetivo estático. La probabilidad de impactar el compartimento de combustible o los proyectiles de artillería para crear una gran explosión era de apenas un 10%. Y los ucranianos comenzaron a buscar la forma más precisa de golpearlo. 2 drones señuelo sin ojiva aceleraron de repente a 190 km por hora, se adelantaron al tren y comenzaron a hacer reconocimiento. A través de la imagen de vídeo temblorosa y distorsionada, los operadores comenzaron a explorar el terreno delante de la línea ferroviaria. Entonces descubrieron algo aún más importante que el tren. Un puente ferroviario se encontraba a unos 5 kilómetros por delante de la posición actual del tren. La información fue enviada inmediatamente de vuelta al equipo de control. En segundos, todo el plan cambió. Golpearían primero la ruta por la que el tren estaba obligado a pasar, haciéndolo detenerse. Un dron de primera persona líder cargado con ojiva se separó inmediatamente de la formación. Su motor rugió al acelerar a 160 km por hora, precipitándose directamente hacia el puente ferroviario que había delante. En la pantalla de control, la imagen temblaba con cada pulso. Las vías, el tablero del puente y los apoyos de hormigón emergían a través de la capa de interferencia de señal.
El dron de primera persona descendió, siguió la línea ferroviaria y se lanzó directamente contra la unión entre el apoyo principal del puente y la viga del puente. En el momento del impacto, la ojiva detonó. Un destello de fuego iluminó bajo la estructura de acero. La viga del puente se sacudió violentamente, se levantó de su posición sobre el apoyo y se desplazó fuera de la línea ferroviaria. Detrás, el maquinista del tren lo vio demasiado tarde. El puente delante estaba roto. Tiró del freno de emergencia. Las ruedas de acero chillaron contra los raíles, enviando un sonido penetrante por el aire. Todo el tren se sacudió, los vagones traseros empujando hacia adelante con fuerza, mientras la locomotora luchaba por reducir la velocidad antes de la sección del puente destruida. El maquinista llamó inmediatamente para pedir apoyo, informando de que la línea ferroviaria había sido cortada y el tren estaba siendo atacado. Pero para Ucrania, ese momento era la oportunidad real. Solo quedaban 3 drones de primera persona con ojiva. No había margen para el error. Cada uno tenía que impactar en una posición capaz de crear el mayor daño en cadena posible. A través de la pantalla de vídeo interferida, los operadores comenzaron a contar los vagones del tren a través de la señal de control llena de estática. 1, 2, 3. Los vagones de combustible eran el primer objetivo. Si eran golpeados, el fuego se extendería por el tren y alcanzaría los vagones detrás de ellos. Los vagones de munición eran el segundo objetivo. Si explotaban, podían desencadenar una cadena de explosiones secundarias y destruir los vagones de armamento vecinos. El primer operador marcó el objetivo en su mente. El vagón de combustible era el cuarto vagón detrás de la locomotora. El segundo operador se desplazó a la siguiente posición. El vagón de munición estaba en el centro del tren, el vagón número 12. El tercer operador mantuvo el dron de primera persona restante detrás de la formación. Si algo salía mal, él sería la opción de respaldo perfecta, y un solo impacto preciso podría convertir todo el tren en una cadena incontrolable de explosiones. A una distancia de menos de 1 kilómetro, la imagen en la pantalla comenzó a fragmentarse casi por completo. El dispositivo de interferencias del tren estaba ganando terreno, aplastando la señal del transmisor de video con una interferencia electromagnética brutal. Lo que quedaba en la pantalla eran solo parches rotos de luz y oscuridad, las sombras de los raíles y los vagones apareciendo y desapareciendo. Los ucranianos volaban básicamente a ciegas. En ese punto, dependían por completo de la memoria, el instinto y lo que habían practicado cientos de veces en el simulador. Debajo, los soldados rusos en el tren habían comprendido que la amenaza se acercaba. Saltaron inmediatamente a ambos lados de las vías, corriendo a cubierto mientras apuntaban sus fusiles de asalto al cielo y disparaban contra el enjambre de vehículos aéreos no tripulados. Ráfagas de disparos cortaron el humo y el polvo. Pero a la velocidad de picado del dron de primera persona, todo aquello no era más que una reacción desesperada. 3 segundos para el impacto. 2 segundos. 1. A las 5 horas y 33 minutos, el primer dron de primera persona se lanzó contra el vagón número 4 detrás de la locomotora, el vagón de combustible. La ojiva detonó en el impacto. Era una carga hueca que perforó el blindaje de acero del vagón y proyectó un chorro de metal fundido hacia el compartimento que contenía 80.000 litros de combustible diésel. La primera explosión estalló casi al instante. Columnas de humo negro ascendieron hasta más de 100 metros de altura, visibles desde la costa a más de 12 kilómetros. Una bola de fuego desgarró el cuerpo del vagón número 4. La presión de la explosión empujó las llamas hacia ambos lados de la vía, mientras el sistema de frenado de emergencia del tren seguía forzando las ruedas de acero contra los raíles. Todo el tren se sacudió violentamente, pero este era solo el primer golpe. Apenas 20 segundos después, el segundo dron de primera persona llegó a través del humo negro que ascendía desde el vagón de combustible. La columna de humo de la primera explosión debería haber hecho imposible apuntar,
Pero el operador ya no buscaba una imagen clara. Solo necesitaba las vías del tren, la distancia y el número de vagón ya marcado en su mente. Vagón número 12. El segundo dron de primera persona se lanzó directamente contra el vagón de munición. En el momento del impacto, la ojiva detonó. Una explosión más potente rugió desde el centro del tren. El cuerpo del vagón número 12 fue desgarrado. El fuego brotó desde el interior y fragmentos de metal al rojo vivo se proyectaron hacia los vagones vecinos. Pero después de 10 segundos, ninguna explosión secundaria se extendió hacia los vagones en la parte trasera del tren. Eso significaba que el vagón número 12 había sido golpeado, pero la cadena de munición y armamento detrás de él no habían detonado completamente. Si el ataque se detenía aquí, Rusia todavía podría salvar parte del tren. Y si la sección trasera permanecía intacta, la misión aún no habría alcanzado su mayor objetivo. El tercer dron de primera persona cambió inmediatamente de dirección. Estaba a solo 75 metros del objetivo. En ese punto, toda la pantalla no era más que una pared de humo negro, fuego naranja y estática blanca. La cámara apenas podía distinguir ya la forma de los vagones, pero el operador sabía su posición. Había contado, lo había memorizado, y entendía que esta era la última oportunidad. El dron de primera persona cortó por el borde del humo, apareciendo solo un instante antes del objetivo. No había tiempo para una segunda corrección de rumbo. Se lanzó directamente contra el vagón número 14. Una explosión masiva siguió de inmediato. Esta vez, el fuego no se detuvo en un solo vagón. La presión de la detonación se extendió hacia los vagones de munición de artillería que había detrás, desencadenando nuevos puntos de ignición a lo largo del tren. Una explosión arrastró a la siguiente, empujando las llamas hacia la parte trasera del tren. Luego alcanzó los 4 vagones de armamento al final del tren. En los segundos siguientes, toda la sección trasera de la línea ferroviaria fue devorada por el fuego. Una cadena de explosiones estalló una tras otra, cada una más potente que la anterior, lanzando fragmentos de metal al aire y convirtiendo el tren de suministros de Crimea en una cadena incontrolable de incendios. Tras el golpe final, el tren de suministros de Crimea ya no era un tren. Se había convertido en una cadena de explosiones que se extendía a lo largo de la vía. El vagón de combustible número 4 ardió primero. El vagón de munición número 12 explotó a continuación. Luego el impacto en el vagón número 14 desencadenó el resto del tren. Las llamas se extendieron hacia la parte trasera, alcanzando los 4 vagones de armamento al final. Una explosión siguió a la otra, lanzando metal, combustible y munición al aire. 560.000 litros de combustible y 725 toneladas de munición y armamento fueron destruidos en la misma línea ferroviaria que Rusia usaba para abastecer Crimea. Pero el daño no estaba solo en lo que había ardido. Las vías debajo quedaron deformadas por el calor. Las traviesas de hormigón se agrietaron y se hicieron pedazos. La sección del puente delante había sido destruida. Esta ruta de suministros no podría operar con normalidad durante muchas horas, incluso días. Y para Rusia, cada hora que el ferrocarril estuviera paralizado era una hora en que la artillería, los tanques y las unidades mecanizadas en la línea del frente tenían que esperar combustible, munición y armamento. Ese era el verdadero objetivo de Ucrania. No solo destruir un tren, sino cortar la cadena de suministro de potencia de fuego de Rusia antes de que pudiera llegar al campo de batalla. Ese combustible estaba destinado a alimentar tanques y vehículos blindados. Esa munición estaba destinada a convertirse en los próximos proyectiles de artillería. Pero en lugar de llegar a la línea del frente, todo explotó en la retaguardia de Crimea. El ataque también obligó a Rusia a enfrentarse a un problema mucho mayor. Si un tren en movimiento en el interior de Crimea todavía podía ser golpeado, entonces ninguna línea ferroviaria, estación o puente estaba verdaderamente a salvo. Rusia tendría que retirar más sistemas de defensa aérea, de guerra electrónica
y fuerzas de seguridad hacia la retaguardia. Y cada sistema retirado para proteger la logística era un sistema menos en la línea del frente. Unos pocos drones baratos habían obligado a toda la red logística de Rusia a cambiar su forma de operar. Eso es lo que hacía este ataque más peligroso que los números iniciales de daños por sí solos. Ucrania no necesita disparar contra cada tanque en el campo de batalla. Solo necesita quemar el combustible antes de que llegue a los tanques. No necesita detener cada cañón de artillería. Solo necesita destruir los proyectiles antes de que sean entregados a las posiciones de disparo. Y después de aquella mañana, el mensaje para Rusia era muy claro. Ningún tren está completamente a salvo. Ningún puente está fuera de alcance. Y Crimea ya no es una retaguardia intocable. Quizás lo que resulta más difícil de asimilar en todo esto no es la tecnología ni la táctica. Es la imagen de 8 personas frente a una pantalla llena de estática, contando vagones de memoria, sabiendo que no hay segunda oportunidad, y que de ese recuento depende si el esfuerzo de semanas termina en cenizas o en victoria. Uno se pregunta qué haría en ese momento, con la imagen fragmentándose y el contador llegando a cero.